Buenas a todos, mi nombre es Alfredo González, estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de Tijuana, en el cual presentaré la unidad número 3 de control estadístico de la calidad. No. Gráfica de control. Una gráfica de control indica cuando su proceso está fuera de control y ayuda a identificar la presencia de una variación por causas especiales. Cuando esta presenta la variación por causas especiales, su proceso no es estable y es necesario una acción correctiva. Las gráficas de control grafican sus datos del proceso en secuencia ordenada por tiempo. La mayoría de las gráficas de control incluyen una línea central, un límite de control superior y un límite de control inferior. La línea central presenta la media del proceso. Los límites de control presentan variación del proceso. Los puntos que caen aleatoriamente dentro de los límites de control indican que su proceso está bajo control y presenta solamente una variación de causa común. Los puntos que caen fuera de los límites de control o muestran un patrón no aleatorio indican que su proceso está fuera de control y que está presente una variación por causas especiales. ¿Cuándo utilizar una gráfica de control? Una gráfica de control se utiliza para demostrar si un proceso es estable y consiste a lo largo del tiempo. Un proceso estable es aquel que incluye solamente variación de causa común y no tiene ningún punto fuera de control. Verifique que su proceso es estable antes de realizar un análisis de capacidad. Un análisis de capacidad es válido únicamente cuando se realiza en un proceso estable. Evalúe la eficiencia del cambio de un proceso. Con las gráficas de control es fácil comparar cambios rápidos en la media del proceso y cambios en la variación del proceso. Comunique el desempeño de su proceso durante un periodo de tiempo específico. Límites de control. Los límites de control de su gráfica de control presentan la variación de su proceso y le ayudan a indicar cuando su proceso está fuera de control. Los límites de control son las líneas horizontales ubicadas arriba y debajo de la línea central, que se utilizan para determinar si un proceso está fuera de control. Los límites de control superior e inferior se basan en la variación aleatoria esperada en el proceso. Por opción predeterminada, los límites de control de Minitab se muestran en tres desviaciones estándar, arriba y debajo de la línea central. Por ejemplo, en esta gráfica hay dos puntos que se encuentran por encima del límite de control superior, en el cual se ve este punto y este punto. Estos dos puntos fuera de control indican que estos subgrupos están arriba de lo esperado. Como se muestra, está la media y el límite superior y está sobre, están fuera de especificaciones por arriba. Límites de control versus límites de especificación. No se confunda con los límites de control con límites de especificación. Los límites de control se basan en la variación del proceso. Los límites de especificación están basados en los requisitos del cliente. Un proceso puede estar en control y aún así no es capaz de cumplir con las especificaciones. Línea central en una gráfica de control. La línea central de su gráfica de control representa el promedio de su proceso verdadero, no necesariamente el promedio deseado de su proceso. La línea central es la línea de referencia horizontal en una gráfica de control, que es el valor promedio de la característica de calidad graficada. Utiliza la línea central para observar cómo actúa el proceso comparado con el promedio. Si un proceso está bajo control,
Los puntos variarán de manera aleatoria alrededor de la línea central. Igual, no confunda la línea con el valor objetivo para su proceso. El objetivo es el resultado deseado, no el resultado real. Variación por causas comunes y la variación por causas especiales. En cualquier proceso ocurrirá en forma natural cierto grado de variación. La variación por causas comunes es una variación natural o esperada en un proceso. La variación por causas especiales es una variación no esperada que se deriva de ocurrencias poco comunes. Es importante identificar y tratar de eliminar la variación por causas especiales. Los puntos fuera de control y los patrones no aleatorios en una gráfica de control indican la presencia de una variación por causas especiales. Variación por causas comunes versus variaciones por causas especiales, como se ven en las gráficas. Comunes y por causas especiales. Pruebas para detectar causas especiales en la gráfica de control. Prueba 1. Un punto más de 3 desviaciones estándar con respecto a la línea central. La prueba 1 evalúa la estabilidad del patrón de variación. La prueba 1 provee la evidencia más contundente de falta de control. Si los pequeños cambios en el proceso son de interés, se puede utilizar la prueba 2, 5 y 6, que se verán a continuación, para completar la prueba 1 para crear una gráfica de control por mayor sensibilidad. Pruebas para crear causas especiales en gráficas de control. Prueba 2. 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La prueba 2 evalúa la estabilidad del patrón de variación. Si los pequeños cambios en el proceso son motivo de preocupación, se puede utilizar la prueba 2 para completar la prueba 1 y a fin de crear una gráfica de control de mayor sensibilidad. En esta gráfica se puede observar la prueba número 2. En las pruebas para detectar las causas especiales en las gráficas de control, tenemos la prueba 3, 6 puntos consecutivos, todos en orden creciente o decreciente. La prueba 3 detecta una tendencia o un movimiento continuo, arriba o abajo. Esta prueba busca series largas de puntos consecutivos sin ningún cambio de dirección. Observa esto. En la prueba 4, 14 puntos consecutivos alterándolos arriba y abajo. La prueba 4 detecta la presencia de una variable sistemática. El patrón de variación debe ser aleatorio, pero cuando un punto no pasa la prueba 4, significa que el patrón de variación es predecible. Vamos a observar aquí 4. Pruebas detectando causas especiales en la gráfica de control. La prueba 5. 2 de cada 3 puntos más de 2 desviaciones estándar con respecto a la línea central del mismo lado. La prueba 5 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Observa aquí y aquí. Prueba 6. 4 de cada 5 puntos más de una desviación estándar con respecto a la línea central del mismo lado. La prueba 6 evalúa el patrón de variación
para detectar cambios pequeños en el proceso. Nos muestra una gráfica. Prueba 7. 15 puntos consecutivos dentro de una desviación estándar con respecto a la línea central en cualquiera de los lados. La prueba 7 identifica un patrón de variación que a veces se interpreta equivocadamente como una indicación de control adecuado. Este tipo de variaciones se denomina estratificación y se caracteriza por puntos que siguen la línea central muy de cerca, en cual se ve una serie de pasos muy cerca. En la prueba 8, 8 puntos consecutivos más de una desviación estándar con respecto a la línea central en cualquiera de los lados. La prueba 8 detecta un patrón de mezcla. Un patrón de mezcla ocurre cuando los puntos tienden a evitar la línea central y en el lugar de ello se sitúa cerca de los límites de control. Como se muestra, los puntos evitan la línea central y se van hacia a los lados, a los puntos más altos y los puntos más bajos. Ok, los tipos de datos. La gráfica de control dependerá si recopila datos continuos o los datos de atributos. Los datos de atributos tienen dos subtipos, binomiales y Poisson. Las variables continuas pueden tener un número infinito de valores, tales como 234.8 o 0.01. Los valores para las variables de atributos están restringidos a categorías especificadas o valores discretos. Valores discretos quiere decir una sección, otra sección, no continuas, sino separadas. Por ejemplo, los valores de atributos pueden incluir las categorías pasa o no pasa. El número de defectos en una muestra también puede ser una variable de atributos. Las mediciones continuas normalmente proporcionan más información que los datos de atributos. Sin embargo, los datos de atributos por lo general son más fáciles de recopilar. Los datos de atributos con frecuencia se recopilan cuando las mediciones continuas son difíciles de obtener. Un ejemplo de esta parte sería cuando son muestras muy pequeñas, no se puede aplicar continuamente, así que se tienen que aplicar por atributos, que son como ciertos pedazos. Como si viéramos una película, como ver una película, el cual tiene 10 segundos, pero en este caso, si en vez de esos 10 segundos, esa muestra tiene un segundo, es más fácil aplicar por secciones, que son los atributos. Continuando, los datos de atributos son calificaciones subjetivas asignadas por los operadores o el personal de control de calidad. Los datos de procesos continuos los miden una característica de una parte o proceso, como por ejemplo la longitud, el peso o la temperatura. Los datos suelen incluir valores fraccionados o decimales. Por ejemplo, un fabricante de alimentos quiere investigar si el peso de un producto de cereal es consistente en el tiempo. Para recolectar los datos, un análisis de calidad registra los pesos de una muestra de cajas de cereal. Puede recolectar datos en subgrupos u observaciones individuales. Datos del proceso sobre atributos. Para la gráfica de control, los datos de atributos normalmente son conteos de no conformidades, también llamadas defectos,
o unidades no conformes, también llamadas defectuosas. Una no conformidad se refiere a una característica de calidad y las unidades no conformes al producto general. Una unidad puede tener muchas no conformidades, pero la unidad misma puede ser conforme o no conforme. Por ejemplo, un rasguño sobre un papel de metal es una no conformidad. Si existen varios rasguños, se puede considerar que todo el panel es no conforme. Datos del proceso sobre atributos de datos de Poisson. Los valores para los datos de Poisson frecuentemente son conteos de defectos o eventos. Los datos de Poisson a menudo se utilizan para modelar una tasa de ocurrencia, tal como defectos por unidad. Por ejemplo, los inspectores muestran 5 toallas de playa cada hora y las examinan para detectar decoloraciones, tirones y fallas en el tejido. Registran el número total de defectos en la muestra. Cada toalla puede tener más de un defecto. Por ejemplo, una descoloración, 2 tirones, que son ya 3 defectos. Datos del proceso sobre atributos de datos binomiales. Los valores para los datos binomiales se clasifican en una de dos categorías, tales como pasa o no pasa. Los datos binomiales a menudo se utilizan para calcular una proporción o un porcentaje, tal como el porcentaje de partes muestrales que están defectuosas. Por ejemplo, un proceso de inspección automatizado examina muestras de pernos para detectar fracturas severas que ocasionen que los pernos no se pueden utilizar. Obviamente, pues porque si son pernos para alta sujeción, estos ya están fracturados, se debilitan y se quiebran, provocando así un accidente respecto a qué función cumple ese perno. Para cada muestra, los analistas registran el número de pernos inspeccionados y el número de pernos rechazados. Gráficas de control para atributos. Gráfica P. La gráfica P grafica la proporción de unidades no conformes, también denominadas defectuosas. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puede utilizar una gráfica P para monitorear lo siguiente: la proporción de los vuelos que parten con demora, la proporción de neumáticos de bicicleta que se desinflan, la proporción de logotipos impresos que se manchan. Aunque una unidad pudiera tener muchas características de calidad que se pueden evaluar, siempre se considera que la unidad es conforme o no conforme. La gráfica P es la gráfica de control por atributos más ampliamente utilizada. La gráfica NP también grafica elementos defectuosos. Sin embargo, la gráfica NP grafica el número de unidades no conformes en lugar de la proporción de unidades no conformes. Gráficas P-Delane. La gráfica P-Delane es similar a una gráfica P tradicional. Ambas gráficas le ayudan a monitorear la proporción de elementos defectuosos producidos por su proceso. La gráfica P-Delane puede ser útil en las situaciones siguientes. Si usted tiene
grandes subgrupos y sus datos presentan dispersión excesiva, o también sus datos presentan dispersión insuficiente. Los cálculos para la gráfica P-Delane incluyen sigma z, que es un ajuste para la dispersión excesiva o insuficiente. Un valor sigma z de 1 indica que no es necesario ningún ajuste y que la gráfica P-Delane es excesivamente la misma que una gráfica P tradicional. Aquí se muestra una gráfica P-Delane. Ejemplo de la gráfica de control para atributos, gráfica P. Quidant Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía, según USA Today. Quidant no notificó a los médicos cuando se enteró de 150 de cada 100.000 desfibriladores PRISM 2DR podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construya una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. En los cuales tenemos estos defectos: 15, 12, 14, 14, 11, 16, 17, 11, 16, 7, 8, 5, 7, 6, 6, 8, 5, 7, 8, 7. Para calcular eso, vamos a irnos a mitad. Vamos a los datos. Ahora tenemos estos datos y pues hacemos lo siguiente. Entonces vamos, tenemos nuestros datos, lote, tamaño del lote y defectos. Vamos a estadística. Con gráficas de control, gráficas de atributos y P. Cuando tenemos las variables, seleccionemos la primera de defectos y el tamaño de la selección de X1000. Vamos a opciones de gráfica, vamos a pruebas, aquí seleccionamos todas las casillas, 1 punto, menor que K, división estándar, línea central, y todos puntos de K consecutivos. Aceptar, aceptar, y nos arroja nuestra gráfica de defectos de P, donde vemos que tenemos 1, 2, 3, 4. Esos puntos, los cuales indican que están muy por arriba de nuestra línea. Prosiguiendo para realizar la siguiente gráfica con los mismos datos, la gráfica P-Delane, estadística, gráficas de control, gráficas de atributos y P-Delane, en el cual ponemos los datos anteriores, los defectos y el tamaño de 10.000 y opciones de gráfica P. Vamos a pruebas y seleccionamos todos los campos y damos a aceptar y aceptar. Nos arroja
esta tabla con sigma de z equivalente a punto 738.116, y a comparación de la tabla y de efectos se presentan que tenemos 5 muestras fuera de las especificaciones. Encontramos uno que está en el límite superior. Procediendo con los siguientes ejercicios. Vemos el siguiente ejemplo. Gráficas de control para atributos, gráfica P. El siguiente ejemplo es una empresa médica que produce catéteres. Ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, para el cual se ha tomado la producción y los defectos de los últimos 50 días. La producción ha sido variable. Construya una gráfica de control para la proporción P de unidades defectuosas para los siguientes datos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Para eso nos vamos a ejecutar y nos vamos a defectos y tenemos nuestro lote, tamaño del lote y las defectuosas, en el cual vamos a seleccionar estadística, las gráficas de control, gráficas de atributos y gráficas P. Necesitamos ver el lote, perdón, piezas defectuosas. En su grupo aquí tendría que ser tenemos opciones de gráfica, pruebas, los campos, aceptar y aceptar. En este caso nos muestra los defectos que hubo durante los 50 días. Y aquí nos indica que no hay ninguna cercana al límite inferior, pero sí que hay por el límite superior, en el cual tenemos tres defectos muy notativos, y más abajo todavía se ven defectos que están por arriba de la línea superior. Para comparar estos datos con la gráfica P-Lane, vamos a gráficas de control, gráficas de atributos, gráficas P-Lane. Seleccionamos efectos y seleccionamos el lote, gráfica, prueba con los datos, aceptar y aceptar. Perdón, las piezas defectuosas, también del lote 1 y aceptar. Y aquí nos arroja una sigma z aumentada de 2.8010, en el cual hace más conmutativo las barras, pero en esta gráfica nos presenta los 3 puntos más sobresalientes que hubo en la gráfica P. Continuando
con la presentación. Tenemos con las gráficas NP. Las gráficas NP muestran el número total de unidades no conformes, también llamadas no conformes. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puede utilizar una gráfica NP para monitorear lo siguiente: el número de vuelos que despegan tarde, el número de ruedas de bicicleta que están desinfladas, el número de logotipos impresos que están manchados. Aunque una unidad pudiera tener muchas características de calidad que se pueden evaluar, siempre se considera que la unidad es conforme o no conforme. La gráfica NP es similar a la gráfica P. Sin embargo, la gráfica NP pudiera ser más fácil de entender porque la gráfica el número de unidades no conformes en lugar de la proporción de unidades no conformes. ¿Okay? Ejemplo: gráfica de control para atributos de gráfica NP. Crane Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía, según USA Today. Crane no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores PRISM 2DR podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de la muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construya una gráfica de control NP para aparatos defectuosos y determine el proceso bajo control estadístico, en cual vemos los defectos, prácticamente el ejemplo anterior. Entonces nos iremos en Tab, en el cual usaremos los datos siguientes y nos vamos a estadística, gráficas de control, gráficas de atributos, gráficas NP. Entonces seleccionamos los defectos 1 de 1. En estos grupos obviamente son 10.000. Funciones de gráfica, pruebas, seleccionamos todos los campos, le damos a aceptar y aceptar. Nuestra gráfica NP de defectos, donde tenemos 4 puntos que están fuera de lo normal. Entonces comparemos si comparamos esta gráfica con la gráfica P, es similar, igual con la gráfica y de Lane, igualmente es similar. Recordando que la gráfica NP grafica las unidades no conforme a comparación de las proporciones no conformes. Siguiendo con la presentación.
El siguiente ejemplo es una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, para lo cual se ha tomado la producción y los defectos de los últimos 50 días. La producción ha sido variable. Construye una gráfica de control NP para las unidades defectuosas de los siguientes datos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Pues nos vamos a ir a mi tab y usamos estos datos, en los cuales para eso tenemos que ir a estadística, gráficas de control, gráficas de atributos y gráfica en el cual pondremos estas defectuosas y pues también nos muestra separado por diferentes tamaños. Las opciones son gráfica, prueba, los campos, ok y aceptar. Y vemos que esta es mucho más completa y nos presenta todas las unidades no conformes. Si vemos la gráfica, se puede ver que es muy diferente a conforme a la forma que nos proporciona la gráfica NP, recordando que nos da las piezas no defectuosas, la gráfica NP, la comparación de la gráfica PLN, que nos proporciona las gráficas por proporción no conforme, como aquí lo mencioné. Continuando con la presentación, las gráficas U. Una gráfica U grafica el número de defectos, también llamados no conformidades, por unidad. Es posible que una unidad tenga una o más defectos, pero aún así sea aceptable en función y desempeño. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, utiliza una gráfica U para monitorear lo siguiente: el número de desgarros y tirones por cada 50 pies de alfombra, el número de píxeles muertos por pie de una pantalla. Puede inspeccionar un tipo de defecto, por ejemplo, píxeles muertos. También pueden inspeccionar para determinar varios defectos juntos, tales como píxeles muertos, píxeles trabajados, rayas y puntos borrosos. Una pantalla LCD puede tener 2 o 3 píxeles muertos y aún así seguir siendo aceptable. Ejemplo de gráfica U. Un fabricante de pantallas LCD desea monitorear los defectos de las pantallas LCD de 17 pulgadas. Los técnicos registran el número de píxeles muertos por cada pantalla. Cada subgrupo tiene un número de pantallas diferentes. Utiliza una gráfica U para monitorear el número promedio de píxeles muertos por pantalla. Debido a que los subgrupos tienen tamaños desiguales, los límites de control varían. En promedio, los técnicos encuentran alrededor de un píxel muerto en cada pantalla. El subgrupo 17 está fuera de control. Los técnicos deberían tratar de identificar cualquier causa especial que pueda haber construido con el número de inusualmente alto de píxeles muertos. Y aquí se muestra la gráfica del subgrupo 17, que se presentan problemas por píxeles. Prueba de diagnóstico con gráfica U. Utilice la prueba de diagnóstico con gráfica U para determinar si una gráfica U tradicional o una gráfica U de Lenin es más adecuada para graficar el número de defectos por unidad en su muestra. Ejemplo de una prueba de diagnóstico con gráfica U es el departamento de
facturación en un hospital ha recibido muchas quejas por errores en su proceso de facturación y ha puesto en funcionamiento un nuevo sistema de facturación. El gerente del departamento desea hacer un seguimiento al número de defectos, el número de facturas en reclamación con el fin de determinar si su nuevo sistema es más eficaz. Debido al alto volumen de facturas utilizan el diagnóstico con gráfica U para probar si la variación de los datos es mayor a la esperada con una distribución de Poisson, dispersión excesiva. Y aquí vemos el diagnóstico U para facturación incorrecta, en la gráfica plural de Poisson. Entonces presentan que se observa una variación esperada de 253.4%. Límite superior al 95%, correlación si la media del proceso es constante, es mucho más. Estoy prosiguiendo la elevada relación entre la variación observada y la variación esperada indica una dispersión excesiva, la cual puede hacer que los puntos de una gráfica U tradicional parezcan estar fuera de control cuando no lo están. Para corregir la dispersión excesiva, utilice una gráfica U de Lane. Gráfica U de Lane. Una gráfica U de Lane es similar a una gráfica U tradicional. Ambas gráficas le ayudan a monitorear el número de defectos por unidad que produce su proceso. La gráfica U de Lane puede ser útil si la situación siguiente es: si usted tiene grandes subgrupos y sus datos presentan dispersión excesiva, o sus datos presentan dispersión insuficiente. Los cálculos para la gráfica U de Lane incluyen sigma z, que es un ajuste para la dispersión excesiva o insuficiente. Un valor z de 1 indica que no es necesario ningún ajuste y que la gráfica U de Lane es exactamente la misma que una gráfica U tradicional. Ejemplo de gráfica U de Lane: el departamento de facturación de un hospital ha recibido muchas quejas por errores en el proceso de facturación y ha puesto en funcionamiento un nuevo sistema de facturación. En general, el departamento desea hacer un seguimiento al número de facturas en reclamo con el fin de determinar si su nuevo sistema es más eficaz. El personal rastrea el número de quejas cada semana. Si muestra la gráfica del problema mencionado y vemos que es más de 1. Todos los puntos están bajo control y la línea central es de aproximadamente 0.004 sigma z, es aproximadamente 5.4, lo que significa que los límites de control se ampliaron para corregir la dispersión excesiva. Entonces haremos ejemplo de gráficas de control para productos. Gráfica U. Una empresa que se dedica a producir rines de aluminio quiere monitorear su proceso de la producción de rines de aluminio de 17 pulgadas debido a que han tenido algunos defectos con sus principales clientes. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construye una gráfica de control U o Lane U para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Pues para eso nos vamos a un tab y utilizaremos estos datos. Vamos a ir a estadística, gráficas de control, gráficas de atributos y vamos a gráfica U, en el cual seleccionaremos defectos por unidad revisados.
y también los grupos, como son diferentes, seleccionamos la columna, el tamaño del lote, tenemos opciones de gráfica, prueba, seleccionamos todos los campos y damos a aceptar y aceptar. Y como vemos, en la gráfica 1 nos presentan los defectos el cual el 21 es el más alto que sobresale, con una dirección de sonda de 3 y fallaron el punto 10, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26, 30, 37, 38, 40, 42, 43, 48. Okay. Entonces, para probar con la gráfica Udemy, vamos a hacer así. Vamos a gráfica Udemy, los mismos datos, efectos, unidades revisadas, también el lote, opciones de gráfica, pruebas, seleccionamos todos los campos y aceptar y aceptar. Y nos arroja un sigma z igual a 3.13827, en el cual se puede ver el ajuste realizado por la gráfica Udemy y como vemos la muestra 21 sigue teniendo el mismo detalle que está sobresaliendo. Prosiguiendo con la presentación, tenemos el siguiente ejemplo en el cual tenemos una empresa que se dedica a la producción de arneses requiere monitorear su proceso de la línea de ensamble número 5 debido a que ha tenido algunos defectos detectados por el departamento de calidad. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de los lotes. Unidad puede tener más de un defecto. Construye una gráfica de control U o Linear U para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Luego nos iremos al militar, en el cual usaremos los siguientes datos seleccionados y para los siguientes nos iremos a estadísticas, gráficas de control, gráficas de atributos y U, en el cual seleccionemos número de defectos, en este caso vamos a poner tamaño del lote 4 variables y tenemos subgrupos como número de efectos. Tenemos opciones de gráfica, pruebas, seleccionamos todos los datos, start y nos seleccionamos la gráfica U en el lote, en el cual se ven varios puntos fuera. Entonces aplicaremos la gráfica Udemy, estadísticas, gráficas de control, gráficas de atributos, Udemy. Tenemos los datos y seleccionamos tamaño del lote y también su grupo, número de efectos, avanzadas, pruebas, todos los datos y aceptar.
ahora a nuestra tabla, nuestra gráfica, más cerca de aproximadamente 50. Y acá se presentan los puntos más sobresalientes, son esos tres, y este valle de Río. Gráfica C. En general, las gráficas C se utilizan para graficar el número total de efectos en una muestra cuando el tamaño de la muestra es constante. Por ejemplo, una pantalla LCD puede inspeccionar un tipo de defecto, píxeles muertos. También se puede inspeccionar para determinar varios defectos juntos, tales como píxeles muertos, píxeles trabajados, rayas y puntos borrosos. Ejemplo de una gráfica C. Un fabricante de pantallas LCD desea monitorear los defectos de las pantallas LCD de 17 pulgadas. Los técnicos registran el número de píxeles muertos por cada subgrupo de 10 pantallas por hora. Utiliza una gráfica C para monitorear el número de píxeles muertos. Y aquí vemos la gráfica que representa el ejemplo. El punto 17 está arriba, por arriba de lo normal. Ejemplo: gráficas de control para atributos gráfica C. Una empresa que se dedica a producir rines de aluminio requiere monitorear su proceso de la producción de rines de aluminio de 17 pulgadas. Debido a que ha tenido algunos defectos con sus principales clientes, a continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes de 5.000 unidades cada lote, así como también el número de defectos de cada lote. Una unidad puede tener más de un defecto. Construye una gráfica de control C para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Para esto vamos a irnos en Tab y utilizaremos estos datos. Entonces, para esto nos vamos a ir a estadísticas, gráficas de control, gráficas de atributo y C. Seleccionaremos las variables de defectos primeramente registradas. Nos vamos a opciones de gráfica, prueba, seleccionamos todos los campos, aceptar y aceptar. Por lo que vemos en la gráfica, ningún valor está fuera de los límites superior e inferior, así que son aceptables. Siguiendo el siguiente ejemplo, una empresa que se dedica a la producción de arneses requiere monitorear su proceso de la línea de ensamble número 5 debido a que han tenido algunos defectos detectados por el departamento de calidad. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes de 1000 unidades cada lote, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes. Una cantidad puede tener más de un defecto. Construir una gráfica de control C para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Entonces vamos a ir a mi tab y utilizaremos estos datos. Vamos a estadísticas, gráficas de control, gráficas de atributo, C, y seleccionaremos el número de defectos. Compararemos gráficas de control, gráficas de atributos, C, seleccionamos defectos 12
Desde gráfica, pruebas, usa los datos, aceptar y nos arroja la gráfica de defectos 12, en el cual al momento no se ve ningún defecto fuera de los límites. Entonces, prosiguiendo con el proyecto de control de ciclo de la calidad de unidad 3, se tomará una retroalimentación del proyecto. En la retroalimentación del proyecto se basa en la fabricación de autos eléctricos que lleva motores eléctricos que en vez de motores de combustión. Anteriormente se tomó datos de los motores que teníamos por defecto y problemas que se ven en la fabricación de los mismos. Ahora presentamos lo siguiente a estos, que es la carrocería del automóvil. Defectos de carrocería. Con el fin de encontrar los problemas que aparecen en la línea de producción, se requiere de registro de los defectos que van apareciendo y con ello poder tomar una acción de solucionar el problema. Una empresa que se dedica a la producción de carrocería de automóviles se requiere supervisar su proceso de ensamble 16 por fallas en la estructura que se han detectado por el departamento de calidad. Se presentan los resultados de los últimos 50 lotes de 1000 unidades de cada lote, así como también el número de defectos de cada unidad de esos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construya una gráfica de control C para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control. Entonces, para esto vamos a ir a mi tab con los siguientes datos. Debido a que la fabricación de una carrocería es algo demasiado de mayor cuidado, ya que podemos provocar un scrap demasiado costoso, y en este se verían varios puntos de referencia en los cuales se encontrarían defectos, en lo cual se va a proceder con la gráfica de control, gráfica de atributos, C, seleccionemos la columna 4, disponibilidad, gráfica, pruebas, todas, aceptar y aceptar. Y nos arroja nuestra gráfica con 1, 2, 3, 5 que son prácticamente fuera del límite inferior, ya que debidamente por estar muy afuera, de los cuales se obtienen 25 defectos, que sobresalen de la desviación estándar. Por lo que podemos decir que hay que tener una revisión constante de la máquina para hacer una reparación. Y eso sería todo de mi parte agregando este proyecto. Gracias.